Nuestro hogar, azul, verde y lleno de vida. La Tierra es un planeta único en el sistema solar, ya que fue el único que fue capaz de albergar vida. Y si bien el regalo de la vida fue casi un milagro, más viendo el caótico origen del planeta, la verdad es que los requisitos para albergar vida son bastante más de los que uno pensaría, ya que no solo es estar a la distancia adecuada de la estrella madre, sino que también se necesita de hermanos mayores que con su enorme área gravitacional atraigan asteroides que podrían erradicar la vida en el planeta, agua, con la cual los especímenes puedan sintetizarse en formas de vida primitiva, y suerte, ya que como dije en el video sobre el espacio, el cosmos es un lugar azaroso. De un día a otro un sistema solar puede ser brutalizado por algo tan poderoso como un agujero negro. Pero nosotros, los hijos del planeta Tierra, somos afortunados de vivir en un sistema solar parcialmente pacífico, y de eso irá el video de hoy. Yo soy Pericia M, y esto es la horrible belleza de la Tierra. Nuestro hogar es realmente interesante, y si bien a menudo nosotros, sus hijos, peleamos, crecemos y no apreciamos nuestro entorno, aún así vivimos en un planeta realmente rico en recursos que con el paso del tiempo nunca ha dejado de sorprendernos, por lo que mejor empezar con... Los seres humanos gozamos de dirigir el mundo con atención y respeto, pero no hemos sido los únicos en dominar el planeta, y es que durante eones la vida se ha revolucionado con cada gran evento que ha sacudido el planeta. Es una constante que la desaparición de especies dé paso a otras que se desarrollen y dominen los nichos evolutivos que ofrece el planeta. Hasta la fecha se tienen registro de 4 grandes eras geológicas, cada una con una clara dominancia de grupos de especies. En el precámbrico la vida aún no se desarrollaba lo suficiente para generar a depredadores tan especializados que pudieran acaparar los nichos evolutivos. En el Paleozoico fue principalmente dominado por los denominados sinápsidos, o también llamados reptiles mamiferoides, entre los cuales se encuentra el famoso Dimetrodon. Luego llegamos al Mesozoico, donde dio origen a los dinosaurios que dominaron la Tierra por 186 millones de años, acaparando todos los nichos evolutivos y dejando a los mamíferos con nichos residuales, e incapaces de desarrollarse, teniendo que buscar alimento durante las noches. Pero después de ellos llegamos a la era Cenozoica y con ello la era humana. Pero, ¿qué pasó con todo el bestiario que acabo de mencionar? Bueno, cada era geológica termina con un escenario de devastación el cual pone al mundo de cabeza, acabando con la mayor parte de las especies y dando paso a los sobrevivientes, quienes de los escombros se convertían en las nuevas especies dominantes del planeta. Y analizando el pasado tenemos a la Gran Mortandad, que sacudió el Pérmico generando la extinción más grande y que de no haber sido por el 4% de las especies que sobrevivieron a dicha catástrofe, hoy en día la Tierra sería un planeta vacío y sin vida. Pero de ahí nacieron los dinosaurios, hasta que aproximadamente 65 millones de años, un asteroide acabó con su reinado. ¿Y recuerdas cuando decía zumo de dinosaurio? Bueno, producto del tiempo y la descomposición natural terminarían convirtiéndose en petróleo, la principal fuente de energía de los reyes actuales del planeta, los humanos. Aún se desconoce cuánto durará la era humana, pero lo que sin duda es plausible es que acabará con nuestra extinción. El mundo es realmente hermoso, la combinación entre lo natural y lo geológico nos ha dado auténticos espectáculos, desde grandes cumbres como los Alpes hasta enormes formaciones como el Gran Cañón. Pero cada bella parte del planeta tiene un oscuro secreto, ya que los grandes cambios tienen un precio. Para que las grandes cadenas montañosas se formaran tuvo que haber un enorme cambio en la formación de nuestros continentes, cosa que causó la división del supercontinente Pangea en los 5 que ya conocemos, haciendo que en el proceso varias especies se extinguieran, como fue el caso del megalodón, que al no soportar la reducción en las temperaturas tras cerrarse el istmo de Panamá, esta especie entró en decadencia hasta desaparecer. En Arizona existe el Parque Nacional del Bosque Petrificado, el cual, como su nombre lo dice, antaño fue un vibrante bosque rebosante de vida, que producto de los cambios globales se marchitó, hasta quedar parcialmente enterrado convirtiendo los troncos de madera en roca caliza. También está la hipótesis más aceptada de por qué surgió la Gran Mortandad, y es debido a grandes erupciones volcánicas y la creación del supercontinente Pangea, cobrándose en el proceso el 96% de la vida en la Tierra. La Tierra es bella pero también es brutal, y cada cambio en ella tiene un precio. Los seres humanos tenemos tecnología, cosa que nos ha ayudado mucho para dominar el planeta y avanzar en la cadena alimenticia, pero aún así la Madre Tierra es capaz de ponernos en nuestro lugar, destruyendo todo a su paso. Ya hablamos de cambios a largo plazo, pero ¿qué hay de aquellos que arrasan y se van?
En 2004, un tsunami arrasó las costas del Océano Índico, eliminando un total de 250.000 almas humanas, posicionándose como uno de los desastres más letales de la historia. Pero si vemos al mar Mediterráneo, el Vesubio en el año 79 después de Cristo arrasó con las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, condenando a sus poblaciones a una lluvia de ceniza y fuego, que los conservaría para la posteridad hasta nuestros días, dándonos uno de los escenarios más deprimentes, y más cuando a muchos aún se le puede ver la expresión de horror y miedo. En 2005, en la costa de Nueva Orleans, el huracán Katrina arrasó con el puerto, generando 1.836 fatalidades y cerca de 125 millones de dólares en daños. La tierra, cuando enfurece, es capaz de demostrar un poder similar al de un dios, ya sean grandes olas, la tierra moviéndose o el mortal rugido de un volcán. No podemos hacer nada frente a eso, y sin duda es un claro reflejo a los hostiles orígenes del planeta, en donde en lugar del bello planeta verde y azul, había una bola gigante de roca y magma, que difícilmente podría considerarse un planeta apto para la vida. Pero aquí estamos, esperando el siguiente gran rugido del planeta para poner patas arriba a nuestro frágil pero enorme estilo de vida. La gravedad es una de las 4 fuerzas principales del universo, y nuestro planeta no es la excepción. En las profundidades del océano habitan seres con una apariencia casi alienígena, y según nuestros estándares casi imposible de concebir, pero la razón de que sean así es por las altas presiones que deben soportar, y como dato curioso hablamos de profundidades superiores a la latitud del monte Everest, por lo que la luz del sol no alcanza a llegar a dichas profundidades, por lo que las especies de que habitan encontraron una solución bastante curiosa: la bioluminiscencia. Como allá abajo no hay apenas luz, algunas especies desarrollaron lámparas corporales para atraer presas, pero algunos lo llevan más allá. El Macropina microstoma es un pez bastante curioso, porque lo que parecían ser sus ojos en realidad es su nariz. ¿Y cómo ve? Bueno, sus ojos están dentro de su frente, la cual es transparente, y encima puede rotar sus ojos 360 grados. Pero no todo es tan raro en las profundidades, porque también hay auténticos gigantes que adoran la oscuridad. Este es el caso del calamar colosal, de entre 12 a 14 metros de largo, y que sin duda pudo ser el causante de la leyenda del Kraken. Y algunos científicos teorizan que el animal más grande puede no ser la ballena azul, sino un animal de las profundidades aún no descubierto. Pero antes de salir del mar, también hay que hablar de los hechos inexplicables. Ya todos conocemos la leyenda del Triángulo de las Bermudas, aquel lugar entre Florida, Bermudas y Puerto Rico donde se han dado desapariciones de barcos y aviones. Pero si bien no se ha podido confirmar la naturaleza de dichas desapariciones, no es el único lugar con una fama singular. En México existe la zona del silencio, un espacio donde las radios no funcionan correctamente, debido a la alta concentración magnética de la zona, pero que según locales es fuente de avistamientos extraños, y por alguna razón los animales que huyen de rachos y haciendas vienen a ese lugar a perecer. En agosto de 1991, el NOAA grabaría uno de los sonidos más extraños en el Océano Pacífico. Si bien fue interceptado cerca de un área volcánica, el sonido parece ser más al de un motor. Lo titularon Upsweep, o ir más arriba, y parecía el sonido de una alarma o sirena, pero con la diferencia de que fue captado a profundidades imposibles de lograr con submarinos. Pero hablando de sonidos extraños, también hay que mencionar los gemidos monstruosos. Ya todos conocemos a The Bloop, que fue captado por micrófonos para detectar submarinos de la URSS. En un inicio se pensó que era el gemido de un animal colosal, pero tiempo después se le atribuyó al de un criosismo. Fue el denominado Julia. No ha podido ser desmentido como parte de un iceberg rompiéndose, y se cree que podría provenir de una especie colosal aún no descubierta. Y como no cerrar el punto con el artilugio más misterioso del planeta, el mecanismo de Antikythera, un dispositivo extraño que procede del siglo II a.C., el cual es bastante avanzado para la época, y si bien aún no se ha determinado cuál era su función, las teorías más apoyadas afirman que podría tratarse de una computadora analógica, más que nada para calcular la posición de los planetas, pero que debido a la época a donde se remonta, este artilugio rompería con la percepción de la historia que teníamos. La vida es azarosa, y es cuestión de suerte para determinar si una especie continúa su existencia o desaparecerá, pero un día decidió cambiar de punto, y en lugar de hacer una especie más apta para su entorno, le otorgó los mayores regalos de la evolución: trabajo en equipo e inteligencia, y así nace el género Homo.
Por cuestiones que aún no se comprenden, nuestra especie obtuvo el don de juntarse y trabajar en equipo, que generó que tuviéramos acceso a presas más grandes que nosotros, defendernos más eficientemente de nuestros depredadores y comenzar la modificación del planeta a nuestra necesidad. El ser humano moderno tiene aproximadamente 200.000 años en la Tierra, y en ese cortísimo periodo de tiempo ya somos el depredador alfa. Convertimos la Tierra en nuestro patio de juego y alcanzamos el cielo y las estrellas. Pero también nos hemos destruido. En 1986 en Chernobyl sucedió el desastre nuclear más grande de la historia, haciendo que la ciudad de Pripyat se convirtiera aún en nuestros días en una ciudad fantasma. La Segunda Guerra Mundial arrasó con entre 50 a 85 millones de almas humanas, aunado a una cicatriz global que aún perdura. Y ahora mismo se está gestando la extinción de la era humana debido a la caza indiscriminada del ser humano a otras especies, el calentamiento global y las ya de por sí devastadoras consecuencias en el ambiente marino y terrestre, y la expansión de la mancha urbana en zonas que antes eran un vergel de vida. Y no es por ser anticapitalista, pero la verdad es que nuestro modelo económico que favorece la explotación de los sectores productivos le ha hecho un daño enorme al planeta. Con decirte que durante la pandemia tanto animales como el planeta en general mejoró ampliamente el clima y la calidad del aire, por no decir que la capa de ozono se recuperó cuando todo estaba apagado. Sin duda una importante reflexión. La Tierra a menudo es referida como nuestro hogar, pero personalmente yo opino que más bien es una cuna con fecha de caducidad. Y es que si la humanidad busca sobrevivir a largo plazo, tarde o temprano tendremos que abandonar la Tierra, ya sea por agotar todos sus recursos y buscar un nuevo planeta, ya sea porque el Sol engullirá al planeta imposibilitando la capacidad de albergar vida, o por algún asteroide que amenace la continuidad de nuestra especie. Un gran ejemplo fue el evento de Carrington, el cual fue una tormenta solar que azotó al planeta por allá de 1859, al punto de generar caos en la sociedad aunado a elevados daños materiales. Y desde entonces los astrónomos no han dejado de observar el Sol para evitar un impacto del mismo calibre. El punto es que si queremos que este viaje llamado humanidad se convierta en una especie desarrollada y libre de explorar el cosmos, tarde o temprano tendremos que irnos de la Tierra. De lo contrario estaríamos garantizando nuestra extinción. Ya tenemos clarísimos referentes de cómo no progresar es una pésima idea, y más teniendo en cuenta que solo en la Vía Láctea existen aproximadamente 300 millones de planetas habitables. Esos son muchos hogares, y aunque las galaxias se mantengan alejándose producto de la explosión que dio origen al universo, será un gran viaje colonizar la galaxia entera, y ya no ser la especie dominante del planeta Tierra, sino de la galaxia más hermosa de todas, la Vía Láctea, que nos vio nacer y desarrollarnos hasta el fin del universo. La Tierra es nuestro planeta, y si queremos mantenerlo tan bello, misterioso y próspero, es nuestra responsabilidad mantenerlo, ya que la Tierra no necesita del ser humano, pero el ser humano necesita la Tierra y sus recursos. Pero también no hay que perder el norte, debido a que tarde o temprano nos veremos obligados a mudarnos a otro planeta, para continuar con la preservación de nuestra especie e historia, por el resto de la existencia. Y personalmente pienso que nosotros como especie sí lograremos llevar este viaje por mucho tiempo, ya que comparados con los dinosaurios que dominaron la Tierra por 186 millones de años, nuestra especie apenas tiene 200.000 años existiendo, y en ese corto periodo de tiempo ya conquistamos el planeta, pisamos la luna y dividimos el átomo. Pero también creamos armas, eliminamos nuestros ecosistemas y dañamos a nuestra especie, por lo que el futuro no está garantizado. Y así como hace 65 millones de años un asteroide terminó la era mesozoica, nosotros por medio de una brutal guerra podríamos acabar con la era humana. Lo cual sería irónico, que nuestra especie fue pontífice de su propio final, por no decir que sería la era más corta en la historia del planeta. Pero yo fui PeriCM, si te gustó este video no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte mi contenido. Sin nada más que decir, hasta la otra.